o meses ya estudiando la importancia de la sangre de Cristo, y hemos pasado por diferentes funciones y aspectos de la sangre. Esta última parte la estamos estudiando en Levítico 16, verso 14, para poder entender por qué la Escritura hace tanto énfasis en la sangre. Y yo le he dicho a usted que en la medida que entendamos más el significado de la sangre y lo apliquemos a nuestra vida, tendremos una vida plena. Le he dicho que cada una de las áreas de nuestra vida donde tenemos derrotas, fracasos, pérdidas, es porque en algo hemos sido ignorantes. Hemos ignorado algo que podía habernos librado de algún tropiezo, de algún fracaso, de algún error. Y por eso nos hemos dado a la tarea de estar profundizando en este tema de la sangre de Cristo, porque la encontramos a través de toda la Biblia, por supuesto, de maneras diferentes y en algunos casos como sombra y figura de lo que habría de venir. Esto es el Señor Jesús ofreciendo su sangre. Y Levítico 16, verso 14 es un ejemplo de ello, de lo que hemos estado hablando. Dice la Escritura de la siguiente manera: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Amén. Ahora acompáñeme al Evangelio de Juan. Vamos a ver hoy ya los últimos dos esparcimientos. Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, verso 34. Así como el sacerdote esparcía la sangre 7 veces, Cristo lo hizo también, cumpliendo su misión sacerdotal. Y en el verso 34 y 35 del capítulo 19 aparece este esparcimiento de su sangre. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero uno de los 2 soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y el que dice verdad, para que vosotros también creáis. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a estar hablando hoy de manera clara a la iglesia, como quieres también, Señor, ministrarnos hoy y tocar áreas de nuestra vida que tienen que ser, Señor, hoy restauradas, cambiadas, procesadas, Señor. Señor, estamos dispuestos. Estamos en tu casa, Señor, y podíamos estar en otra parte, pero escogimos estar aquí, Señor, para que tú nos tomes en tus manos, para que tú, Señor, nos des forma, para que tú trabajes en nuestra vida, Señor, y hagas cosas gloriosas en nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Dios, por tu palabra. Amén. Amén. En este esparcimiento suceden 3 cosas muy significativas, 3 cosas a las que quiero llamar su atención de manera muy clara. La primera tiene que ver con que es el momento donde el Cordero de Dios prácticamente ya está muerto, prácticamente Él ya ha cumplido con todo el proceso del ritual judío para los sacrificios. En algún momento le expliqué que muchas veces el Señor Jesús se refirió a su sacrificio y a este momento que iba a pasar. Él sabía que era el Cordero de Dios, el Cordero que iba a traer la salvación al mundo a través del
derramamiento de su sangre. Y cumpliéndose paralelamente también, así como el Padre había prometido que a través del profeta Joel, que en los postreros tiempos Él derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, también se está cumpliendo esto, que el Señor Jesús derramaría su sangre por todo el mundo. Este derramamiento que el Cordero de Dios tiene apunta a este sacrificio de sangre que Él venía haciendo ya en momentos anteriores, pero que aquí ya viene prácticamente la parte de la culminación de su sacrificio. Y era su sangre la única que era compatible para la salvación del ser humano. Y déjenme le explico esto de la sangre compatible. Hoy en día usted y yo sabemos que si usted necesita sangre, no le pueden poner cualquier sangre, le tienen que poner una sangre que sea compatible con la de usted. Los que tenemos sangre que es en promedio la que más se usa y que es más común en el mundo, pues no tenemos muchos problemas. Prácticamente cualquiera nos puede donar sangre. Pero los que son O negativo, ¿hay alguien aquí que es O negativo? No creo. ¿O negativo? Yo soy O positivo. Bueno, hay O, hay A, B, negativo, positivo. Hay muchos tipos de sangre, pero de las sangres más extrañas y que son menos comunes en el ser humano es la sangre O negativo. El O negativo es muy extraña esa sangre, y el O negativo le puede dar sangre a todas las clases de sangre. Esa clase de sangre es especial. Es especial y ella puede dar sangre a cualquier clase o tipo de sangre, pero a ella no le puede dar cualquier tipo de sangre. Tiene que ser forzosamente el O positivo. Entonces, cuando tú ves en la Escritura los diferentes tipos de sangre, sabes que no te pueden poner cualquier sangre porque te pueden matar. Si te ponen cualquier clase de sangre, posiblemente mueras. Tiene que ser una sangre que sea compatible. La sangre de Cristo tiene que ser exclusivamente su sangre perfecta y limpia para que pueda ser compatible con la iglesia. La iglesia es la que va a recibir la sangre de Cristo, porque acuérdese usted que le he explicado que la sangre de Cristo limpia, y lo que la sangre de Cristo limpia, después el Espíritu Santo lo llena. Entonces, primeramente la sangre de Jesús viene sobre la iglesia y luego el Espíritu Santo llena la iglesia de unción, de aceite. Y la iglesia tiene una sangre especial. Entonces, a partir de que la sangre de Cristo hace que la iglesia sea compatible para recibirla, entonces la iglesia ahora tiene una sangre de realeza. Por eso dice la Escritura que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces nuestra sangre ahora, pues es una sangre especial. No le puedes poner cualquier sangre. Escúcheme, iglesia. Usted no se puede poner cualquier sangre. En algún momento usted quiere o tiene la necesidad de alimentarse o de recibir algún tipo de beneficio para su cuerpo, para su mente, para su espíritu, y no puede recibirlo de cualquier sangre. Tiene que venir de la sangre de Cristo. Por eso es que a muchas personas les cuesta muchísimo sostenerse y mantenerse en su vida cristiana. No porque Dios no los haya salvado, no pueden establecerse porque consumen sangre que no es compatible con la que ahora ellos tienen. Entonces ves a un montón de gente que a veces está arriba, a veces abajo, a veces cree mucho, a veces no cree nada, a veces siente que tiene la fe del mundo, a veces siente que no lo escucha nadie. ¿Por qué? Porque consume sangre que no es compatible con la sangre que ahora tiene de Cristo en él.
Aleluya. Mire, escúcheme. Los animales que se sacrificaban en los tiempos bíblicos, la sangre de esos animales, dice la Escritura, que la sangre de los machos cabríos y de los carneros y de los animales lograba hacer algo por la gente, por el pueblo, y era cubrir su pecado, cubrir sus fallas, cubrir sus errores, pero realmente no lograba quitarlos de tajo como lo hace la sangre de Cristo ahora. Por eso dice el libro de los Hebreos que la sangre de Cristo, que la sangre de Jesús fue un sacrificio una vez y para siempre, porque era suficiente y porque no había otra sangre que pudiera ser compatible para la iglesia. Entonces teníamos que recibir forzosamente la única sangre que podía salvarnos, que podía limpiarnos, que podía cambiarnos. Amén. No sé si está entendiendo, pero espero que sí. El pueblo de Israel, cuando dice la Escritura que ofrecían un sacrificio, el sacrificio era aceptable a Dios, y entonces la culpa que había sobre ellos, el castigo que tenía que venir sobre ellos, era quitado y era consumado en el animal, en el cordero. Por eso los hebreos, cuando les sucede algo trágico a ellos reaccionan distinto a nosotros. Ellos saben que son culpables. Ellos saben que están bajo maldición, bajo un castigo permanente. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir la ley. Porque la ley, por más que se esfuercen en quererla cumplir, no es posible. Entonces constantemente ellos se sienten culpables y están bajo castigo. Entonces, cuando a ellos les sucede, por ejemplo, un accidente en un auto, que se les desviela la máquina o se les daña una llanta, ellos no reaccionan como nosotros. ¿Sabes cómo reaccionan ellos? Eso que le pasó al coche me pudo haber pasado a mí. El castigo que era sobre mí se fue sobre el coche. Eso que le pasó al refrigerador me pudo haber sucedido a mí. El castigo que era sobre mí, ¡pum!, se fue sobre el refri. Lo que le pasó a la casa me pudo haber pasado a mí. ¿Por qué? Porque el que estaba bajo castigo y bajo culpa y bajo condenación era yo, no el auto. Pero él entiende que cuando sucede algo trágico a su alrededor es porque era para él, pero no le sucede a él, le sucede a otra cosa. Esa es su reacción. Nosotros reaccionamos distinto. ¿Cómo reaccionas cuando se te daña el refrigerador? ¿Ah? Culpamos a todo mundo, ¿cierto? ¿Quién dice eso era para mí? Esa descarga eléctrica que echó a perder el refrigerador era para mí. Sin embargo, cayó sobre el refrigerador y fui librado de un accidente y fui librado de un terrible momento. Esa es la mentalidad de los hebreos cuando sucede algo trágico a su alrededor. La mayoría de ellos no reacciona como nosotros, porque su mentalidad funciona en relación al sacrificio que constantemente tienen que hacer para limpiar sus vidas. Así que cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, él inmediatamente dice: he ahí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Agnus Dei, el Cordero que puede limpiar lo que los sacrificios de animales no pueden hacer, que lo que merecía la ira que merecía el mundo, el Cordero de Dios la quita sobre ellos y la carga en su propio cuerpo. Eso es lo que estaba sucediendo ahí.
lo que está sucediendo aquí en la cruz cuando el soldado va y perfora su costado, y dice la escritura que prácticamente Jesús ya estaba muerto y está saliendo de su costado. Algunos dicen que explotó su corazón, que reventó y que salió lo último que quedaba de sangre de él. Muchos dicen que realmente ya no había nada en él de vida y que está saliendo prácticamente lo que quedaba en él, esa mezcla de agua con sangre, ya realmente no era el corazón. Las explicaciones que nos den realmente no son lo que queremos realmente entender hoy. Lo que hoy quiero explicarte es que la razón por la que del costado de Jesús salió esta sangre, este esparcimiento, era porque de ahí estaba saliendo la iglesia. No pierda de vista que Jesús era el segundo Adán o el postrer Adán. El primer Adán, dice la Biblia, que Dios tomó de su costado, ¿a quién? A Eva, a su mujer, a su esposa. Que por cierto le dije, no sé si en una clase, ya no sé dónde dije eso, pero los hebreos no usan el término esposa. Los hebreos usan el término mujer, porque el término esposa es muy abstracto. Esposa no, es extraño un tanto para ellos. Ellos usan el término mujer porque mujer es más femenino, es más atractivo. Hombre. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que muchos nacen masculinos, pero no son hombres. Muchas nacen femeninas, pero no son mujeres. Aleluya. Y lo va a aprender en un momento. ¿Por qué? Del costado de Jesús está saliendo la iglesia. La iglesia, como salió del costado de Adán, salió Eva. Del costado de Jesús sale la iglesia, y sale con una característica. La característica de esta iglesia es que sobre ella está la sangre y el agua de manera permanente. ¿Por qué? Porque yo le he enseñado a usted que la única manera de limpiar nuestras vidas, según la palabra de Dios, solamente es a través de dos cosas: a través de la sangre y a través del agua. ¿Por qué? Porque la escritura nos enseña que la única manera de limpiar nuestras vidas es a través de la sangre de Cristo y es a través del agua de la palabra de Dios. Porque hablando la escritura de ella misma, así lo dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿No dice el libro de los Hebreos que a través del lavamiento de la palabra es como podemos alcanzar la purificación de nuestras vidas? ¿No el mismo Señor Jesús fue quien dijo, purifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad? Entonces, las únicas dos maneras de poder limpiar nuestra vida es a través de la sangre de Cristo y a través de la palabra. Y si hay algo que la iglesia está perdiendo, es la sangre y la palabra. Cada vez más veo y escucho que la iglesia está entendiendo la sangre meramente como una costumbre o un ritual mensual cuando participan de la Santa Cena, pero no como una verdad profunda de la palabra de Dios. Cuando tú ves que en la palabra de Dios la sangre siempre tenía que ver con limpieza, con redención, con expiación, con justificación, con ofrendas, todo lo que estuvimos hablando la semana pasada. Entonces, ¿por qué es que la sangre para la iglesia se convierte en eso? ¿Sabes por qué? Porque el diablo engaña al ser humano haciéndole creer algo para distorsionar la verdad de Dios. Y entonces el ser humano, en lugar de enfocarse en la verdad de Dios, se enfoque en las trivialidades de la vida. Y hoy tenemos un grupo muy grande de iglesia que hace un gran énfasis en muchas cosas, excepto en la sangre y en la palabra.
Y la iglesia se dio a luz así. Salió del costado de Jesús con una esencia profunda de Él. Amén. Como iglesia, hoy más que nunca tenemos que entender estas verdades. Porque estamos viviendo tiempos que con una facilidad impresionante podemos perdernos. Sin darnos cuenta, podemos perder el enfoque real del por qué Dios nos rescató y el para qué nos rescató. Tú ves que en Apocalipsis, la iglesia de los tiempos apocalípticos tenía muy claro que la manera de mantenerse fieles a Dios en los tiempos de mayor opresión, dice la Escritura que vencieron con la sangre y con la palabra del testimonio. Si en esos tiempos de crisis esa es la manera de vencer, ¿qué nos hace creer a nosotros ahora que la manera de vencer estos tiempos y de enfrentarlos es con las trivialidades que escuchamos del mundo y a veces de la misma iglesia? He escuchado muchas cosas que se enseñan en la iglesia y las respeto y tengo reconocimiento por cada pastor y admiración, pero tengo muy claro que si no volvemos a los principios de la palabra de Dios, la iglesia no va a ser lo que Dios diseñó que fuera. Escúcheme, iglesia. Los 3 primeros capítulos de la Biblia, prácticamente antes de la caída del ser humano, se conocen como la intención original de Dios, o el diseño original de Dios, o el propósito de Dios. La intención original de Dios, desde el principio, tiene que ver con un principio muy poderoso que la iglesia no está practicando y que no está viviendo. Dice la Escritura que cuando Dios creó el mundo, aplicó un principio. Bueno, ahí aparecen todos los principios de Dios, pero el primero que aplicó, que aparece en el verso 3 y 4 de Génesis, dice que Él separó. Diga conmigo, Él separó. Él separó la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Ya estaba la luz, ya estaban las tinieblas. ¿Y por qué las separó? Ya estaban las aguas. ¿Por qué las separó? El agua dulce del agua salada. ¿Sabes por qué? Porque el principio de la separación es el principio número 1 que limpia y número 2 que produce diferencia. El principio de la separación. ¿Por qué Dios separó la iglesia del mundo? ¿Por qué Dios dice la Escritura inclusive que el Espíritu Santo no vino sobre el mundo? El Espíritu Santo vino sobre la iglesia. El Espíritu Santo no viene para ungir al mundo, viene para ungir a la iglesia, porque la iglesia ha sido apartada. Este principio lo que nos dice es que en la medida que yo entiendo que lo que Dios planea para la iglesia es una separación, porque si no hay separación, no hay diferencia. Por eso es que cuando tú estás allá afuera, a ti te da lo mismo todo. Tú le puedes cantar a quien sea, tú puedes adorar a quien sea, y para ti es lo mismo. Solo hasta que Cristo te separa, entonces la adoración que tienes es exclusiva para Él. Pero mientras tú no estás separado del mundo, mientras tú no estás separado de las tinieblas para su luz admirable, tú vas a seguir adorando lo que sea. Y cualquier persona que venga a ti y te diga que uses esta nueva creencia, este nuevo Dios, o esta nueva imagen, o esta nueva presentación de religión, y tu reacción es adorarlo. Por eso desde el principio lo que Dios hizo es separar. ¿Por qué Dios separó al hombre de la mujer?
¿Por qué no dijo, para que no batallen desde el principio, todo va a ser unisex? Desde el principio lo hubiera hecho, ¿no? ¿Por qué no lo hizo desde el principio así? ¿Por qué separó al hombre de la mujer? ¿Por qué separó la luz de las tinieblas? ¿Por qué separó lo bueno de lo malo? ¿Por qué separó lo santo de lo pecaminoso? La luz de la... ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Para que llegues a una tienda de ropa y pidas aleluya. Es que ya hay, hermanos, ya hay donde medirse la ropa unisex, donde entran de todo. Yo recuerdo varios lugares que he sido pastor, de repente llegan personas unisex y solo tenemos baños de hombres y de mujeres. Y de repente van y me dicen, pastor, es que se metió un hombre al baño de las mujeres. ¿Cómo que se metió un hombre al baño de las mujeres? Bueno, es que no sé qué es. ¿Cómo que no sabe qué es? Ya me puso la cosa más difícil. Entonces tienes que explicarle. Desde el principio, Dios separó las cosas. ¿Por qué las separó? ¿Por qué separó las cosas? ¿Tú crees que lo separó porque no tenía nada que hacer? ¿Sabes por qué? Porque nada que no está separado está contaminado. Y si hay algo que frena el potencial de una persona, que frena su propósito en la vida, que frena sus capacidades, es una mente contaminada, es un espíritu contaminado, una fe contaminada, una unción contaminada. Cuando se contamina algo, no tiene futuro. Amén. ¿Cuántos saben que Dios aborrece las mezclas? ¿Por qué las aborrece? Porque los samaritanos constantemente tenían diferencias con el pueblo de Israel, porque eran una mezcla de judíos con asirios. Y cuando se mezcla la sangre, hay problemas. ¿Por qué? Porque como iglesia tú ya recibiste la sangre de Cristo. Y cuando recibes otra sangre, tu vida está en peligro. Y cuando te meten una sangre que no es la de Cristo, entonces estás en riesgo. Y Dios quiere bendecirte. Por eso desde el principio separó las cosas, para que pudiéramos vivir en la bendición de Dios. Pero en cada área de nuestra vida en la que se encuentra contaminación o que está sucia, ahí tú vas a tener riesgos de caer bajo maldición. Tienes que comenzar a separar las cosas, porque Dios las separó, iglesia. Amén. El libro de Génesis habla de la historia de un hombre llamado Jacob, que tuvo 12 hijos, varones, hombres. Por supuesto que tuvo hijas también, pero las tuvo con varias mujeres. Los 12 eran hijos de Jacob, pero no eran hijos de la misma madre. José y Benjamín eran hijos de una madre que era el amor de su vida de Jacob y se llamaba Raquel. Raquel significa cordero. Estos dos hijos de Jacob tenían un mismo padre, pero una madre diferente. Todos tenían un mismo padre, pero madres diferentes. ¿Qué está en juego aquí? ¿Qué está en juego? Aparte de la sangre, ¿sabes qué está en juego? La herencia. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la historia bíblica, tú ves que José y Benjamín tenían una herencia espiritual mayor
que la herencia que había en el resto de sus hermanos. Por eso es que tú ves que de todos, el único que es tipo de Cristo es José. Tú ves que José es tipo de Cristo porque es vendido por sus hermanos, porque se lo llevan a Egipto, porque en Egipto se casa con una gentil. Él no se casó con una judía como el resto de sus hermanos, él se casa con una gentil. Cristo lleva 2000 años casado con la iglesia, que es una iglesia gentil, que somos nosotros. José es tipo de Cristo. Ellos tienen una herencia, José y Benjamín, una herencia especial. Lo que estaba en juego era la herencia. Mire, cuando dice la escritura que Abraham tuvo 2 hijos, tuvo a Isaac y tuvo a Ismael, dice la escritura que cuando Isaac fue destetado, Ismael lo perseguía. ¿Por qué perseguía a Ismael a Isaac? ¿Por qué? Diga conmigo, por la herencia. La herencia. Lo que está en juego es la herencia. Y dice la escritura que Sara le dijo a Abraham: Abraham, echa fuera de mi casa a esta mujer juntamente con su hijo, porque no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre, que era Isaac. ¿Sabes qué está en juego cuando se da toda esta clase de contaminación y de mezclas? La herencia. Está en juego la herencia. Amén. Y la herencia, dice la escritura, que hemos recibido de parte de Dios, esa herencia inefable y gloriosa, esa herencia que es mucho más, dice la escritura, que piedras preciosas o que cualquier otra cosa material, esa herencia está en juego. Por eso es que el principio de la separación de Dios es que lo que Dios separó no lo juntes tú, y lo que Dios unió no lo separe usted. Esos son principios básicos de la intención original con la que Dios creó todas las cosas. Todo lo que el hombre junta que Dios separó produce seres híbridos, produce actitudes híbridas, comportamientos híbridos, comportamientos de naturalezas distintas que distorsionan la realidad del ser humano. Y todo lo que el ser humano junta que Dios no juntó, sucede lo mismo, y cuando lo separa también. ¿Qué tienes que separar hoy? ¿De qué te tienes que separar? Yo sé que este es un tremendo desafío, iglesia, porque muchas cosas no las queremos soltar, muchas cosas no las queremos dejar. Pero mientras esté contaminada tu mente, mientras esté contaminado tu espíritu, mientras esté contaminada tu relación, mientras estén contaminados tus hijos, ellos no van a poder desarrollar su propósito. Ellos no van a poder alcanzar lo que Dios tiene para ellos. ¿Sabes por qué Dios separó la luz de las tinieblas? Para que tú pudieras conocer la diferencia, para que tú pudieras decir: Él es Dios y Él es el diablo. Porque puedes pasarte toda tu vida adorando al diablo creyendo que estás adorando a Dios. Puedes pasarte toda tu vida en las tinieblas creyendo que sabes la neta del planeta. Conozco un montón de gente así, que va por la vida que cree que sabe todo. Y sabe la cultura de la noche, la cultura de las tinieblas, la educación de la oscuridad. Y cuando llega la luz y se da cuenta que todo lo que sabía era basura. Pablo dice: todo lo que yo sabía, todo lo que sabía y todo lo que aprendí lo tengo por estiércol, por basura, con tal de ganar a Cristo y a este crucificado. Y Pablo no crea que era
un pseudo intelectual que sale a hacer algún comentario y que lo reconoce el mundo porque escribió un libro. Pablo era una mente brillante, iglesia. Hay historiadores que no son cristianos, absolutamente nada que ver con la iglesia, y dicen, aunque Pablo no hubiera sido cristiano ni se hubiera dedicado a la predicación del evangelio, él hubiera sido de los hombres más sobresalientes de Israel, porque él era mente brillante. Pablo, usted sabe que era de Tarso. Tarso era una frontera entre Grecia y Israel. Por eso es que hablaba griego y hablaba hebreo perfecto, pero también hablaba arameo y también hablaba latín. Porque los dos grandes amores de Pablo era el judaísmo y era el imperio romano. El amor más grande de Pablo fue casar el judaísmo con el imperio romano. Ese era su anhelo, su sueño, su proyecto de vida, hasta que se encontró con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, no sabes nada, ni de judaísmo, ni de la filosofía griega, ni del imperio romano, no sabes nada. Y tuvo que reconocer que era un ciego, ignorante, que vivía en las tinieblas, hasta que la luz del evangelio llegó a él. Pudo separar una cosa de la otra, pudo darse cuenta que esa era la manera como podía realmente limpiar su vida, como podía realmente proyectar su vida hacia el propósito real que había en él. Yo siempre le he dicho a usted que mucha gente está ocupada, pero no es efectiva. Todo el mundo se ocupa en algo, pero no significa que eres efectivo con lo que haces. ¿A qué me refiero con efectividad? Me refiero a que estés cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti. Amén. Mientras no lo haces, te ocupas en muchas cosas, y no quiero decir que esté mal que te ocupes. Qué bueno que lo hagas y que te ganes la vida de alguna manera, pero creo que de los errores más grandes que puedes cometer en la vida es querértela ganar, porque ya está ganada por Cristo. Diga conmigo, la vida ya está ganada por Cristo. Tú no la puedes ganar, ya está ganada. Sin embargo, te ocupas en cosas. ¿Sabes por qué? Porque tu mente está contaminada, porque tu corazón, tu espíritu se ensucian, y de repente pierdes la perspectiva real de tu vida y tienes que involucrarte en mil cosas que no son lo que Dios espera que tú hagas. Amén. La sangre de Jesús, cuando salió de su costado, separó a la iglesia para Él. La iglesia es de Él, es su esposa. La ama, dice la Escritura, con amor eterno. Ama profundamente a su iglesia y la cela porque la quiere solo para Él. Pero la iglesia no entiende que fue apartada para Él. La iglesia cree que puede hacer con su vida lo que quiere, que puede vivir como quiere, que puede hacer lo que quiere y que además está en su derecho. Mientras no entiendes este principio del por qué del costado de Jesús salió la iglesia, por qué del costado de Jesús se apartó para Él la iglesia, vas a vivir constantemente confundido. Y hoy Dios quiere limpiar tu mente. Amén. Iglesia, se ensucian las relaciones, como se ensucia el corazón, como se ensucia la mente. ¿Y sabes por qué? Porque permitimos que entren cosas que en algún momento las teníamos muy claras, pero después las fuimos perdiendo. Lo que en algún momento en nuestra vida era
el compromiso, la responsabilidad, después se convirtió en haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras, vive como quieras, y comenzó a ensuciarse. Y Dios espera, iglesia, que nosotros esto lo dimensionemos para que nuestra vida pueda alcanzar lo que Dios nos ha prometido que merecemos y que debemos tener. ¿Por qué no comenzamos separando lo bueno de lo malo? ¿Por qué no comenzamos separando la luz de las tinieblas? ¿Por qué no comenzamos separando a Dios del diablo? Para que entonces sea la iglesia realmente la iglesia. ¿Por qué? ¿Tú crees que Jesús habitaría una casa donde el diablo esté adentro? ¿Tú crees que Jesús entraría a una casa donde, bueno, dice Corintios, ¿verdad?, que acaso Jesús puede estar en la mesa de los demonios y estar Él ahí presente? No. Entonces, aprendamos, iglesia, si la sangre de Jesús es el elemento que marca una separación entre la propiedad que es de Él y lo que no es de Él, lo que tiene que ver con la luz, lo que tiene que ver con la vida y lo que tiene que ver con la muerte, hagámoslo nosotros y no permitamos que el enemigo nos haga revolver todas las cosas, porque entonces cuando revuelves la paja con el trigo, lo único que te queda es confusión y contaminación. Amén, iglesia. Hay ambientes contaminados que Dios quiere limpiar. ¿Cuántos saben que hay personas con problemas de adicción que con una transfusión de sangre pueden dejar las drogas? ¿Alguien sabía eso? Ahora, porque la adicción en cierto sentido se arraiga en la sangre, inclusive hemos ahora entendido por la ciencia que la predisposición a las drogas o a los vicios o al alcoholismo puede ser genética cuando vienes de padres con problemas de alcoholismo o de drogadicción, porque finalmente hay una transmisión. Lo que le quiero decir es que la contaminación es real, no solamente en el ambiente, en tu ser interior, en tu espíritu, en tu sangre, en tu mente. Y Dios no está en un ambiente contaminado. No está. ¿Sabes por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. O lo adoramos a Él, o adoramos al diablo. O servimos a Dios, o le servimos al perdedor. Y Dios espera que le digamos hoy: yo te quiero servir a ti, Señor, nada más. Me cuesta separar porque nunca me enseñaron a separar las cosas. Me cuesta entender este principio porque he vivido toda mi vida en un ambiente contaminado. Pero quiero aprender a separar. Ponte de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy su sangre sea suficiente para apartarnos como iglesia, para limpiarnos, para purificarnos. Ahí en tu lugar, si el Espíritu Santo ya habló a tu vida y te mostró que tu fe se ha contaminado, que tu relación se ha contaminado, que tu mente, que tu trabajo, que tu casa, hoy dice el Espíritu Santo a través de esta palabra: que la sangre de Cristo nos limpia y nos purifica de cualquier cosa que haya entrado a nuestra vida, a nuestra casa.
nada, nada, absolutamente nada puede con la sangre de Cristo. Nada. Suéltala sobre esa área en tu vida que tiene que ser separada, y exactamente sucederá lo que dijo el Señor al principio de todas las cosas: sea la luz, y fue la luz, y separó Dios las tinieblas de la luz. Y vas a ver tú cómo Dios, en el momento que comiences a declarar la sangre de Jesús sobre algo que está contaminado, tú vas a ver que Él va a comenzar a limpiar y va a comenzar a separar las cosas que están ensuciando esa área de nuestra vida. Sí, Espíritu Santo, ven